Ernesto. No, después va la presidenta. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Está muy interesante el diálogo. Yo solamente abonar un poco a la reflexión colectiva. Yo creo que cuenta mucho el contexto histórico, ¿no? Estamos hablando de la materia constitucional y también cuenta mucho el contexto internacional. O sea, en este momento se vive, yo creo que todos, a los ojos de todo el mundo, hay una derrota de un sistema económico, hay una derrota del neoliberalismo. Yo creo que difícilmente alguien puede decir que en este momento eso no está cambiando. A lo mejor habrá diferencias en los países, pero que es el momento de discutir y rediscutir los derechos sociales a la luz de esta realidad que estamos viviendo, me parece que es difícil de sostener. Por el contrario, yo creo que aquí en México hay un ingrediente de esa magnitud, pero además hay un ingrediente de la gran transformación que se vivió a partir de la transición del 2018 y que tuvo como eje el tema de la reconstrucción del estado de bienestar, ¿no? Que en mi entender es el rescate de la responsabilidad social del Estado. Podemos discutir o no si se diluyó o no se diluyó o en qué medida se diluyó. Yo podría decir que los gobiernos anteriores y los legisladores y los miembros del constituyente permanente anteriores, pues sí, establecieron ciertos derechos sociales, pero también abonaron a que se delegaran en el mercado muchas de las responsabilidades sociales del Estado y hoy tenemos una situación de fracaso de esas decisiones. Y por eso tenemos una desigualdad brutal y una desigualdad como ninguno de los países de América Latina, como algunos países de África, y esa es una realidad innegable a la luz. Ahora, yo digo, es el momento de revisar. En este país se conformó, sí, un modelo de bienestar muy prolífico, pero anclado con ciertas decisiones que excluyeron a grandes mayorías. El anclar la seguridad social al trabajo formal, pues nos tiene excluida hoy a la mayoría de la población. Yo podría buscar en la Constitución, pero no existe un derecho a un ingreso básico en la Constitución. Que hoy discutamos incluirlo me parece más que pertinente, hablando de que no de programas solamente, sino de que hoy que hay una legitimidad democrática bastante importante, ¿por qué no hablar de constituir un nuevo derecho social y discutirlo más allá de los temas de focalización? Yo digo que es pertinente y más cuando podríamos decir que existen ciertos derechos, pero la realidad que se vive en las comunidades, en la calle, es que en lo que se discutió, en lo que reformaron y en lo que se hicieron reformas a la ley del IMSS, al ISSSTE, a las AFORES, miles de personas se murieron, miles de mujeres se murieron sin un ingreso básico en el medio rural. Ya se murieron, ya el Estado las dejó sin un ingreso y trabajaron toda su vida y trabajaron en la informalidad, pero trabajaron. Y entonces, hoy estamos discutiendo, pues, ¿por qué no elevar a una política de Estado? Porque es una política de Estado la que las dejó morir en la miseria. Eso es lo que tenemos enfrente. Entonces, a mí me parece más que pertinente esa discusión. Y sí diferir un poco del tema de cómo impacta la vida de las personas. Yo creo que la Constitución, por supuesto que impacta porque habría que preguntarle, por ejemplo, a los maestros que padecieron la reforma educativa peñista, pues efectivamente las medidas, los despidos fueron con base fundados en la Constitución. Y a partir de esa decisión hubo familias enteras que dejaron de percibir ingresos, que se quedaron en la calle.
es una decisión constitucional la que motivó despidos que dejaron a niñas, a niños, abuelas, abuelos, a maestras y maestros por decenas, por centenas, sin un ingreso, sin un salario. Y yo termino diciendo, en la Ciudad de México, para mí es una muestra de una política exitosa, porque la pensión universal, si uno pregunta en las calles, las personas que habían sido ignoradas por el Estado, aquí se hizo un pequeño gran esfuerzo por recomponer lo que el Estado nacional dejó indefenso. Por eso, a las personas adultas mayores sí les cambió la vida, o sea, en términos de autoestima, no solo de alimentación y de medicamentos, sino de autoestima, de inclusión. Y yo sí podría afirmar que hizo una gran diferencia cuando esa política se volvió ley, porque se volvió un derecho. Y en las calles de la Ciudad de México, cuando uno habla con las personas mayores, la gente sabe que es un derecho. Y nunca más líderes podrían llegar a condicionarlo, porque la gente se enteró que se volvió derecho. Entonces, a mí me parece que es un caso, debería de ser un caso replicable, porque es cuando la ciudadanía se apropia de la norma jurídica porque le beneficia y se vuelve exigible. Muchas gracias.